Hola, buen día. Mi nombre es Mario Oscar Agustín Maitini. Soy docente de la Cátedra B de Anatomía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. Y a continuación voy a desarrollar el tema titulado Músculos del antebrazo, regiones anterior, posterolateral y dorsal. La presentación va a tener dos etapas. En la primera voy a usar imágenes extraídas del libro Anatomía Humana, tomo 1 del Sobota. Y en la segunda, imágenes de fotos de preparados cadavéricos pertenecientes a nuestra cátedra. Como consideraciones generales a tener en cuenta para describir cualquier músculo de cualquier región del cuerpo humano son las siguientes. Si es superficial o profundo, es decir, si está pre o posaponeurótico, su ubicación, su inserción proximal y distal, sus relaciones, su inervación, su irrigación y los linfáticos. Estos últimos tres temas de relevancia serán motivo de descripción de posteriores videos. Lo que nos compete a nosotros, según la imagen, para describir los músculos de la región anterior y posterolateral, en un antebrazo izquierdo, donde a nuestra derecha está el radio, a nuestra izquierda el cúbito, hacia superior el húmero y hacia inferior la palma de la mano. La nomenclatura que voy a usar es la que emplea el Sobota, la que usa el Testud, la nueva nomenclatura, como para que ustedes tengan en consideración dentro de ese abanico las distintas posibilidades y que ustedes usen la que más se familiarizan dentro de lo que es la bibliografía permitida por la cátedra. La región anterior, está formada por 4 planos musculares. El primero de esos planos va a tener 4 músculos, que son, se los menciono, después lo ubicamos en la imagen, el pronador redondo o pronator teres, el palmar mayor o flexor radial del carpo o flexor carpi radialis, el palmar menor o palmar largo o palmaris, longus, y el cubital anterior o flexor unlar del carpo o flexor cubital del carpo o flexor carpi unlaris. Para ubicarlos en el antebrazo tenemos que ir de medial hacia interno, de medial hacia interno. Y nos vamos a encontrar con el primer músculo, que es el pronador redondo, que va a estar tapado por el segundo, que es el palmar mayor. Es decir, que lo vamos a ver en una siguiente imagen, una vez resecado este músculo. Entonces, van a ser músculos que se van a insertar en lo que es la articulación entre el húmero y el cúbito y se van a dirigir, excepto el pronador redondo, el resto hacia la palma de la mano. El pronador redondo va a tener una inserción proximal desde la articulación entre el húmero y el cúbito y se va a dirigir en modo diagonal hacia el radio. El siguiente músculo, que es el palmar mayor, nosotros podemos ver en toda su extensión su inserción hacia la palma de la mano. El siguiente va a ser el palmar menor y por último, el más interno, va a ser el cubital anterior que se va a ir a dirigir hacia la apófisis estiloides de dicho músculo. Para aprovechar la imagen, si vemos en el tercio distal del antebrazo, vamos a ver por debajo de estos tendones de inserción los músculos de la segunda capa que van a ser el flexón común superficial de los dedos. Pero también para aprovechar la imagen podemos ver hacia externo, hacia nuestra derecha de la imagen, los músculos de la región posterolateral. Estos músculos de la región posterolateral también van a estar ubicados en un plano que va a ser yendo de medial hacia externo. El primer músculo que nosotros nos vamos a encontrar es el supinador largo, que es el que más impronta tiene en esta región y que lo podemos ver en toda su extensión yéndose a buscar su inserción distal. El siguiente es el extensor radial largo del carpo, o primer radial, y el otro, el extensor radial corto del carpo, o segundo radial. Con el supinador corto o supinador, que pasa lo mismo que con el pronador redondo, el supinador largo lo tapa y hasta no resecar este músculo y rebatirlo, no lo vamos a poder ver. Cosa que va a pasar en la siguiente imagen. Acá en la imagen de la izquierda podemos ver la resección de lo que es el palmar mayor, el palmar menor y la retracción del supinador largo. Para dejar en evidencia desde medial hacia interno, hacia nuestra izquierda, en la articulación entre el húmero y el cúbito,
ver la disposición del pronador redondo yéndose en diagonal de arriba hacia abajo y de interno hacia externo. Después vemos el palmar mayor y el palmar menor disecados, y debajo de estos músculos en el tercio distal aparece el flexor común superficial de los dedos, que era el segundo plano de estos 4 planos de la región anterior. Si nos vamos hacia externo, podemos ver cómo se rebatió el supinador largo y por debajo se ve el supinador corto o supinador. Si nos vamos hacia la imagen de la derecha, fíjense que se hizo la resección del segundo plano muscular para dejar en evidencia el tercer plano muscular, que va a estar formado por el flexor común profundo de los dedos, bien, de la mano, y el flexor largo del pulgar o flexor pollicis longus. El flexor común profundo de los dedos de la mano también se llama flexor digitorum profundus, o compuesto por los 4 fascículos. El último plano, el cuarto, lo vamos a ver siempre y cuando se retraigan todos los grupos musculares precedentes, porque es profundo y está en el tercio distal del antebrazo, que es el pronador cuadrado, que es el que estamos viendo bien dispuesto con sus fibras de modo transversal, a diferencia de los tendones de inserción distal de los grupos musculares precedentes. Ahora nos vamos a la región posterior o dorsal del antebrazo. En esa región posterior o dorsal del antebrazo va a haber 2 planos musculares, un plano superficial y un plano profundo. El plano superficial va a estar formado por el anconio, que es el que más acá tenemos que volver a ubicarnos, en el antebrazo, porque ahora la mano está en pronación, es decir, la estamos viendo desde su cara dorsal. Ahora a nuestra izquierda tenemos la parte externa y a nuestra derecha tenemos la parte interna. Para describir los músculos de la región superficial de la parte posterior o dorsal, vamos a ir de medial, que va a ser el anconio, nuestro primer músculo, y después hacia externo, donde vamos a encontrar el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique y el músculo extensor cubital del carpo. Estos 4 músculos de la región posterior del plano superficial nos van a dejar ver el siguiente plano profundo si nos dirigimos hacia el tercio distal del antebrazo, hacia lo que es el borde más externo de lo que es el último músculo de la región precedente. Y ahí vamos a poder ver cómo el músculo extensor corto del pulgar, el músculo aductor largo del pulgar, el músculo extensor largo del pulgar y el músculo extensor del índice van a estar pasando por debajo de este plano muscular precedente. Si rotamos el miembro superior en lo que es la imagen de la izquierda, podemos ver no solo al grupo muscular de la región posterior, sino también ver la inserción posterior de lo que habíamos visto en la primera imagen, de lo que eran los músculos de la región posterior que se venían hacia anterior. Entonces ahí podemos ver muy claramente como primer músculo el supinador largo, yendo de lo que es externo hacia interno. Es decir, que estamos yendo de la izquierda hacia la derecha. Supinador largo, extensor radial largo del carpo, primer radial, extensor radial corto del carpo, segundo radial. No podemos ver al supinador corto porque queda oculto por debajo del supinador largo. Y después, si seguimos hacia lo que es interno, vamos ahí sí poder ver el primer plano superficial, el anconio se va a poder percibir ahí muy sutilmente, y después de vuelta lo mismo, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique y el músculo extensor cubital del carpo. Pero el que más tiene relevancia en esta imagen es para poder destacar los profundos, que ahí sí se puede ver cómo se dirigen hacia lo que es el pulgar y el índice. En el caso del pulgar van a formar la tabaquera anatómica, el músculo extensor corto del pulgar, el largo del pulgar, el aductor largo del pulgar y el extensor largo del pulgar. El del índice se va hacia el índice. Si nos vamos a la imagen de la derecha, ahí se hizo una resección de los músculos de la región superficial para poder ver este plano profundo. Y fíjense cómo podemos ver los músculos que se van
al dedo pulgar, como también los músculos que se van hacia la parte del extensor del índice. De este modo, terminamos por completar los músculos de la región anterior, posterolateral y dorsal del antebrazo en esta primera presentación con imágenes extraídas del libro de Sobotta. Ahora pasamos a las imágenes de los preparados cadavéricos pertenecientes a nuestra cátedra. Y acá podemos ver por primera vez la piel. Vemos la piel y vemos los resabios de las incisiones que hicieron con el bisturí los disectores para poder dejar en evidencia los siguientes planos. Acá se retiró la piel y estamos viendo el siguiente plano, que es el tejido celular subcutáneo. Ahí vemos la característica típica de la grasa, ese color amarillento. Y si retiramos el tejido celular subcutáneo, vemos el siguiente plano, que es el aponeurótico. Acá es donde encontramos la división entre superficial y profundo, tanto para la descripción de los planos musculares como de la irrigación venosa y arterial. Si retraemos la aponeurosis, nos encontramos con los planos musculares, principalmente el primer plano de la región anterior y el plano de la región posterolateral. Vamos a poder ver, yendo desde externo hacia medial, desde abajo de la imagen, la impronta que más vemos es la del supinador largo. Recuerden el detalle del supinador corto y de cómo se ocultaban por debajo de este los radiales. Si nos vamos hacia el superior, hacia interno, ahí podemos ver el palmar mayor, el palmar menor, y recuerden que el pronador redondo va a estar oculto, no lo vamos a poder ver. Y sí, tengo que destacar que se ve entre el supinador largo y el palmar mayor el paquete vasculonervioso radial. Este es otro preparado que no preserva la piel, el tejido celular subcutáneo, tampoco el plano aponeurótico, y estamos viendo el plano muscular y de inervación y de irrigación profunda. Similar al precedente, supinador largo ahí muy prominente, muy destacado, desde su inserción posterior que se hace anterior. Después le sigue, fíjense que acá el palmar mayor nos está permitiendo, si nosotros dirigimos la mirada hacia la parte más superior en lo que es la articulación y más externa entre el húmero y el cúbito, vemos la disposición en diagonal del pronador redondo. Después vemos el palmar mayor, que va a estar formando el canal del pulso junto con el supinador largo, el palmar menor, que tiene una inserción aponeurótica, y el cubital. Si lo rotamos, bien, y de este modo vemos la inserción principalmente posterior del supinador largo, pero después los de la región posterior, tanto en el plano superficial, como también lo que nos permite del plano profundo. En el plano superficial, el ancoño es un músculo inconstante, tampoco no está disecado muy bien el plano aponeurótico, entonces no me aseguro en decirles que es tal. Sí, lo que puedo asegurar es el extensor común de los dedos, que ahí se ve bien visible yéndose a lo que es el dorso de la mano, el extensor propio del meñique y el músculo extensor cubital del carpo. Bien, si dirigimos en el tercio distal del antebrazo hacia externo, hacia la parte superior, ahí podemos ver los músculos que están yendo en sentido a el músculo extensor corto del pulgar, el músculo aductor largo del pulgar, el músculo extensor largo del pulgar y el músculo extensor del índice, que no podemos ver sus inserciones distales. Esto completa la presentación. Espero que les sea de utilidad y nos encontraremos de modo virtual en un próximo video. Chau.